Es uno de los temas más interesantes y apasionantes en la reumatología y es el tema del lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad importante porque generalmente todos en algún momento de nuestra actividad académica, de nuestra actividad asistencial, hospitalaria o extrahospitalaria, pues hemos tenido casos o hemos sospechado de esta entidad, ¿ya? Por eso es que de repente es la más importante y como su nombre. Bueno, los objetivos, conocer el concepto de lupus eritematoso sistémico, conocer también la etiopatogenia, las diferentes manifestaciones clínicas. Es una enfermedad sistémica. Identificar y clasificar a pacientes a través del uso de los criterios de clasificación actuales, 2019. Entender la importancia del diagnóstico temprano del lupus y conocer el manejo no farmacológico y farmacológico de la enfermedad. Entonces, el lupus es una enfermedad. ¿Ya? A ver, si le damos un concepto, es una enfermedad reumática, ¿ya? Inflamatoria, porque hay procesos inflamatorios, inmunológico, sistémica, ¿ya? Cuya etiología aún no se conoce. Y tiene una progresión, exámenes de laboratorio muy variados dependiendo de uno u otro paciente o inclusive en el mismo paciente. ¿Ya? Por lo tanto, al lupus nosotros le conocemos como o lo consideramos como el prototipo de enfermedad multisistémica, de enfermedad inmunológica. A ver, cualquier persona que sospeche una enfermedad inmunológica, sobre el mismo se le viene el lupus a la cabeza. ¿Ya? Otro concepto interesante que complementa al concepto de lupus es que es una aberración inmunológica dada por la excesiva producción de autoanticuerpos. ¿Ya? Algunos de los cuales causan daño citotóxico, mientras otros participan en la formación de complejos inmunes, resultando en una inflamación. Ustedes sabrán que por historia, pues a lo largo de toda la vida, pues la inmunología ha estado presente, ¿ya? En algunos casos de manera romántica, vamos a decirle, porque no teníamos un dato exacto. Entonces siempre hemos pensado en ese sistema de defensa que nosotros tenemos, ¿no? Frente a virus, ustedes saben que Jenner agarró y basándose en eso, pues inventó la vacuna y ahora estamos buscando la vacuna para el COVID. En cuanto a la historia del lupus, es una enfermedad interesante porque es muy antigua, ¿ya? Todavía viene de los siglos XV, XVI, y se le da el término de lupus, primero a unas lesiones cutáneas que tenían las personas, especialmente en la cara. ¿Y por qué le llamaban lupus? Porque esas lesiones eran unas ulceraciones faciales que se extendían y destruían pues todo el epitelio cutáneo, ¿ya? Y dicen que era similar a la mordedura que deja el lobo cuando nos ataca. Por eso es que le llamaron lupus. Posteriormente, ya en la época de 1800 más o menos, pues se estudia mejor la enfermedad, ¿ya? Y la comparan con otro tipo de lupus, ¿no? Tuberculoso, eritema centrífugo, ¿ya? En esa misma década, Ebra y Casanave es uno de los que también estudia mucho lupus, describen por primera vez, le ponen el nombre de lupus eritematoso, ¿ya? Y lo que se dan cuenta era que eran más frecuentes en las mujeres, como actualmente sabemos. ¿Ya? Después, en el 1872, Kaposi, ustedes han escuchado hablar del sarcoma de Kaposi, ¿no? Ya él mismo describe también las lesiones faciales en el lupus y él dice en su escrito que son lesiones en vespertilio. ¿Qué significa vespertilio? En alas de murciélago, ¿no? Que después ya, pues como son chicas, alas de mariposa. ¿Ya? Y esa pues fue una de las características más importantes, pero ya Kaposi ya lo comienza a asociar con algunas formas graves de enfermedad sistémica. Entonces estos son William Osler, que también hace una descripción de las manifestaciones sistémicas de lupus, ya en 1900 más o menos, a fines de 1800, 1900, él describe, asocia las lesiones cutáneas con las manifestaciones sistémicas. Ya, Kaposi, que ustedes ya saben, es el que pone el eritema en vespertilio, y Lippmann y Sachs son los que describen el compromiso cardíaco en el lupus, mm, similar a la endocarditis bacteriana. Posteriormente, ya Baer, Klemper, Griffin, eh,
hacen ya estudios más serios y ellos son los que ponen el concepto de lupus eritematoso sistémico como una enfermedad progresiva, grave, muchas veces mortal, y que principalmente afectaba a mujeres, pero ya les pone en edad fértil, ¿no? Ya para 1941, o sea, muchos años después, pues le ponen este mismo Klemper, Pollack, le dan el denominativo de enfermedad del colágeno, ¿no? Tratando de ver. Sin embargo, ustedes saben que estas afecciones son más que todo afecciones del tejido conectivo. Luego ya, pues, se describen las células LE, ¿ya? En 1948, después ya descubren los anticuerpos antinucleares, y finalmente, en la década de los 80, pues los anticuerpos antifosfolipídicos, y ya pues confirman que el lupus es una patología resultado de la producción de autoanticuerpos, ¿ya? Y que van a ir finalmente a dar el resultado de una inflamación inmune. Desde el punto de vista epidemiológico, pues en el lupus, primero decirles que es frecuente en diferentes poblaciones. Ya, nosotros tenemos una incidencia, sí, la tenemos, aquí está, el lupus eritematoso sistémico, una prevalencia de 0.05, ya, por 100 habitantes. Es una enfermedad crónica, por lo tanto, puede tener periodos de remisión y exacerbación de la enfermedad. Es una enfermedad que también puede afectar a niños, por eso es que se describe inclusive el lupus neonatal, y también en ancianos. ¿Ya? En estos extremos de la vida, la relación mujer-varón es 2:1. Se presenta más o menos en la tercera y cuarta década de la vida, ¿ya? Y la relación mujer-varón es de 9:1. Entonces, las mujeres son las más afectadas por esta enfermedad. Y finalmente decirles de que el lupus eritematoso sistémico pues tiene diferentes formas de inicio. Puede ser en algunos casos agudo, pacientes que debutan de frente con compromiso cardíaco, compromiso renal, o muchas veces insidioso, ¿no? Primero la parte cutánea, después la parte hematológica, y poco a poco se va agravando. En relación a las etnias, pues en cualquier etnia puede causar, ¿no? Sin embargo, es más frecuente en los afroamericanos que en los caucásicos, ¿ya? Los afroamericanos y los caucásicos, o inclusive los asiáticos, perdón, los afroamericanos, los hispanos y los asiáticos desarrollan el lupus con más frecuencia. Y es más, nosotros, hay un estudio grande que es el estudio GLADEL, ¿ya? Es un grupo latinoamericano para el estudio del lupus, o sea, en nuestra población, y el comportamiento del lupus en nuestra población varía un poco en relación a la presentación en los caucásicos, ¿ya? Y en nuestro medio, ese lupus tiende a ser más activo y más grave todavía, con mayor afectación renal. Entonces, en el Perú, ¿qué es lo que pasa? En el Perú ocupa el 10º lugar en la frecuencia de enfermedades reumáticas, según el estudio COPCOR del 2007. ¿Ya? Pues eso ya les comenté cuando hicimos lupus, cuando hicimos artritis reumatoide. A la cabeza la osteoartritis, y fíjense cómo el lupus ocupa el 10º lugar, aquí el 10º lugar en la frecuencia de presentación de las enfermedades reumáticas. O sea, pues siempre tenemos que tenerla presente. En cuanto a la patogénesis de la enfermedad, no existe una causa, ya por lo tanto es una interacción entre diferentes tipos de factores genéticos, ambientales, hormonales y epigenéticos. ¿Ya? Esos factores epigenéticos que pues han cobrado últimamente importancia, ¿no? ¿Ya? Porque la epigenética es la relación de nuestro sistema inmunológico con el medio ambiente, de nuestro cuerpo con el medio ambiente, ¿no? Todo esto, toda esta interacción de factores genéticos, epigenéticos, ambientales y hormonales nos van a llevar a una alteración en la activación de linfocitos T, disfunción de los linfocitos T y B, activación de los linfocitos B y de los macrófagos, alteraciones en la muerte celular, y finalmente desequilibrio en el balance de las citoquinas
todo eso nos van a llevar a la producción de autoanticuerpos. En cuanto a los factores ambientales, pues se ha descrito algunas asociaciones, especialmente con medicamentos, ¿no? Hay medicamentos como la procainamida, la quinidina, hidralazina, etcétera, las sulfas, que en un momento estuvieron de moda, en el desarrollo de lupus, ¿ya? Sin embargo, estas drogas más se han asociado al lupus con manifestaciones cutáneas y articulares. También se han descrito virus. Van a ver que cuando hagamos nosotros la parte viral, pues los virus pueden afectar directamente produciendo una infección o indirectamente a través de la producción de autoanticuerpos o crear mimetismo molecular. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En cuanto a factores medioambientales, los antecedentes de enfermedad de Epstein-Barr y el citomegalovirus, especialmente en niños, pues se han asociado a pacientes con LES. ¿Ya? ¿Por qué? Porque especialmente el Epstein-Barr induce la producción del anti-DNA doble cadena, dicen, ¿no? En relación a otro factor medioambiental que es importante y en el cual tenemos que prestar mucha importancia, es a la radiación ultravioleta, ¿ya? A la radiación ultravioleta. Por eso es que nosotros a nuestros pacientes les decimos que no se expongan al sol, que utilicen bloqueador solar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa con la radiación ultravioleta? La radiación ultravioleta va a producir una apoptosis del queratinocito, pero además va a producir alteraciones a nivel del DNA o de algunas proteínas, de manera que una vez que hay muerte celular, este DNA alterado o estas proteínas alteradas, pues van a ser reconocidas como ajenas y van a formarse autoanticuerpos, ¿ya? Y lo que se sabe es que la exposición a la radiación solar, a la luz ultravioleta, pues nos causa el 70% de la exacerbación en el lupus. Estos factores medioambientales pues actúan, pero ¿en quién? En pacientes genéticamente predispuestos, en pacientes que están propensos a la enfermedad. Otro rol, otros factores que se han identificado son las hormonas femeninas. ¿Ya? Existen muchos estudios que han relacionado a las hormonas femeninas, ya sea con el desarrollo del lupus o como las exacerbaciones que tiene el lupus en las mujeres. Por eso es que dicen, no, más frecuente el lupus es en mujeres y probablemente tanto el cromosoma X como las hormonas estarían ligadas. ¿Y qué es lo que pasa cuando hablamos del cromosoma X? Pues se ha visto que el cromosoma X está relacionado directamente con la enfermedad, no así el cromosoma Y. Ya de repente por eso es que nosotros de alguna manera tenemos cierta protección a la enfermedad y por eso es que algunos tratamientos en alguna oportunidad se han intentado con andrógenos, ¿no? Como tratamiento de lupus. Se ha visto también que especialmente en las mujeres postmenopáusicas con lupus y que reciben terapia reemplazo hormonal, pues pueden haber recaídas, ¿no? Por lo tanto, las mujeres con lupus que llegan a la menopausia, pues están prohibidas, ¿no? De usar hormonas o el uso de hormonas, pues tiene que ser supervisado y cuando dosis más pequeñas de hormonas para la menopausia o para evitar el embarazo, inclusive, puede, si se van a usar, pues hay que tener mucho cuidado. Y también porque han determinado de que hay un rol de las enfermedades, de la enfermedad de las hormonas sexuales con la enfermedad, porque las pacientes con LES agravan su enfermedad durante el embarazo. A diferencia de las de artritis reumatoide, ¿no? Las de artritis reumatoide mejoran con el embarazo. En cambio, las pacientes con LES agravan su cuadro. En la parte hormonal van a ver cómo existen mujeres en las cuales pueden tener hijos, sí, pueden tener, pero tienen que cumplir ciertos criterios para poder embarazarse. Tienen que tener una enfermedad controlada por un caso, ¿ya? Y finalmente, como les decía, pues tanto las hormonas masculinas como el cromosoma Y podrían ser protectores en esta enfermedad. En cuanto a los factores genéticos, pues ya saben que la parte genética está ligada mucho al complejo mayor de histocompatibilidad, en donde hay la producción de algunos antígenos leucocitarios humanos,
¿ya? Y algunos se han relacionado con el lupus, como el B8, el DR3, el DR2. ¿Ya? Entonces, en la parte genética, pues, como en muchas de las enfermedades, es importante la presencia de algunos de estos antígenos leucocitarios humanos. También se han detectado algunos alelos nulos que causan deficiencia en los componentes del complemento. Ya se han detectado que muchos de los pacientes con lupus pueden tener deficiencias del C1Q, C2, C4. Ya, por lo tanto, estas deficiencias serían un factor fuerte para el desarrollo de lupus en estos pacientes. Finalmente, en relación a los cambios epigenéticos, pues ustedes saben que en epigenética, pues nosotros, además de tener nuestras cadenas cromosómicas, pues además hay algunas alteraciones en algunas moléculas, ¿no? Adenina, adenosina, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Pues estas estructuras pueden, ¿cómo se llama? O tienen algunos procesos químicos, ¿no? Como la metilación, ¿ya? La acetilación. Entonces, en muchos pacientes, especialmente cuando se exponen a ciertos medicamentos o a ciertos alimentos, inclusive se han descrito, pueden haber alteraciones a nivel de la metilación o a nivel de la acetilación, ¿ya? Provocando así algunas modificaciones en el DNA y en las histonas, ¿ya? Pero no son modificaciones estructurales, sino de función, ¿ya? Por lo tanto, este, van a, van a ser genes susceptibles de enfermedad. Este es un resumen de la patogénesis, este es un resumen extraído del New England, ya, en donde fíjense cómo los factores genéticos, medioambientales, regulación inmunológica, hormonales y epigenéticos, ya, el conjunto de las alteraciones pues nos van a llevar a la producción de autoanticuerpos, ya, y estos anticuerpos, la producción también de complejos inmunes. Estos van a estimular a las células T, las células T van a estimular, van a hacer a las células B van a producir autoanticuerpos, ¿ya? Y a través de la acción de citoquinas también van a ir a producir daño de algunos órganos. De repente, algunos órganos nobles, como el riñón, como el cerebro, pero también el corazón, los pulmones y la piel, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básico que en el lupus se produzcan autoanticuerpos, ¿no? El autoanticuerpo más frecuentemente evaluado y el que se asocia a muchas enfermedades, a muchas manifestaciones, es el anti-DNA de doble cadena. ¿Ya? Y el anti-DNA de doble cadena se ha relacionado mucho con la nefritis lúpica. Nosotros cuando vemos elevaciones importantes del anti-DNA de doble cadena, pues imaginamos que ese riñón está siendo agredido por la enfermedad, ¿ya? Este, y el anti-DNA de doble cadena pues ha sido detectado en las biopsias, en la biopsia renal, en las biopsias de piel. Dice que el anti-DNA de cadena es altamente específico del lupus, ¿ya? Y se encuentra hasta en el 60% de los pacientes con LES, ¿ya? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que también pues, puede haber en personas sanas. Así como el factor reumatoide hay en personas sanas sin tener enfermedad, pues lo mismo podría pasar con el lupus, pero esa frecuencia es pues bajísima, ¿no? 0.05% de sanos podrían tener antidena doble cadena sin tener la enfermedad. Otros autoanticuerpos estudiados en el lupus son los nucleosomas, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué es lo importante de los autoanticuerpos? Que su presencia se ha asociado a diferentes manifestaciones clínicas. Por ejemplo, el anti-DNA de doble cadena a compromiso renal, compromiso cutáneo. El nucleosoma
los nucleosoma, pues a enfermedad renal y a enfermedad de piel también. El antirro y el antila se han asociado, el antirro a compromiso cutáneo, pero especialmente a problemas cardíacos fetales, ¿ya? Entonces, las mamás que van a gestar lúpicas, pues nosotros les dosamos, y si tienen alto, pues tenemos que estar pendientes del corazón del bebé. Ya, el antilá lo mismo, ¿no? A problemas cardíacos fetales. El anti-SMIT también a enfermedad renal. El anti-NDMA, que es el N-metil de aspartato, a enfermedad del cerebro, ¿no? A compromiso neurológico central. Los anticuerpos antifosfolipídicos, ustedes ya saben, se han asociado a trombosis, a abortos recurrentes y al síndrome antifosfolipídico, ¿no? Que sabemos que puede ser primario o en el caso del lupus secundario. Anticuerpos antiactina en la enfermedad renal y anti-C1Q también en enfermedad renal. Actualmente muchos para compromiso renal piden el anti-DNA de doble cadena y el anti-C1Q como predictores de enfermedad renal. Entonces los autoanticuerpos pueden dañar de dos maneras, ¿no? Uno, formando en forma de nucleosomas. Ya estos nucleosomas este, van a formar complejos con el anti-DNA de doble cadena, migran, se van a depositar en la membrana basal glomerular, ahí ya van a activar el complemento y van a producir la glomerulonefritis. ¿Ya? Y otra teoría nos dice que solamente los autoanticuerpos por sí solos pueden ir y depositarse en el riñón y causar la inflamación a través de la activación del complemento, o solamente el antinucleosoma puede migrar solo, ¿no? Entonces, en una, pues pueden ir juntos y en otra separados. Eh, en cuanto al papel de los linfocitos T, pues los autoanticuerpos en muchos pacientes pueden estar presentes, ¿ya? Sin causarles daño. Se hablan de que nosotros podemos tener anticuerpos patógenos y no patógenos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que se va a unir el antígeno con su anticuerpo, ¿ya? Eso va a ocurrir en la superficie del linfocito B y el linfocito B va a proliferar. Por lo tanto, ustedes saben que el linfocito B va a intervenir en la formación de más anticuerpos todavía. Entonces, el, esta unión de los antígenos con sus anticuerpos en los linfocitos B van a ocurrir ¿en qué linfocitos? En los linfocitos que han sido activados por los linfocitos T. Los linfocitos T se vuelven hiperreactivos, estimulan a los linfocitos B son los que van a ir a producir los autoanticuerpos, ¿ya? En relación a los hallazgos clínicos de la enfermedad, pues nosotros tenemos manifestaciones generales. ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes de nuestros pacientes? Esto es un cuadro antiguo que es interesante, sacado de un libro antiguo también, de una versión anterior de Kelly, perdón, sí, de Kelly. Y, ¿Y qué nos dice? Que los síntomas más frecuentes, fíjense, son los síntomas constitucionales, ¿ya? Es importante porque van a ver cómo los síntomas constitucionales ahora se han incluido en los criterios forman un dominio en los criterios nuevos de clasificación para el lupus eritematoso sistémico. La afectación articular también. Por eso es que muchos de nuestros pacientes que tienen compromiso articular, y a veces los catalogamos como artritis reumatoide, pues tenemos que estar expectantes para saber si en lo posterior no han sido un lupus con inicio de enfermedad articular. ¿Ya? Otra manifestación clínica frecuente son el compromiso cutáneo con el eritema malar, el lupus discoide. ¿Ya? Y fíjense cómo la afectación renal se presenta casi hasta en el 50% de los pacientes. También pueden tener serositis, también hasta casi el 50% de los pacientes, y el fenómeno de Raynaud. En cuanto a los síntomas generales, ya ahí tenemos los síntomas constitucionales, fiebre,
puede tener malestar, astenia, dinamia, decaimiento, baja de peso, ¿ya? Palidez, etcétera. O sea, son manifestaciones constitucionales generales, ¿no? También podemos tener linfadenopatías que pueden ser o no generalizadas, pueden ser múltiples o pueden ser únicas. Algunas veces pueden presentarse linfadenopatías únicas, grandes, gigantes, que fácilmente uno las puede confundir con un linfoma o con otro tipo de tumoraciones. También pueden tener estos pacientes esplenomegalia. En relación al compromiso cutáneo, pues, ¿qué es lo que vemos generalmente cuando hablamos de piel y faneras? Lo que clásicamente ha determinado, se ha determinado en la enfermedad es la presencia del exantema malar o en alas de mariposa, ¿ya? Pero también podemos tener exantema discoide, cianosis sacra, eritema periungal, líbedo reticularis. Ustedes ya saben que, bueno, vamos a ver que el líbedo reticularis es una manifestación de vasculitis, ¿ya? Y exantemas maculopapulares. Otra manifestación importante, característicamente el exantema malar, pues es una lesión cutánea, eritematosa, que afecta a los pómulos, ya, pero que básicamente respeta el surco nasogeniano. Ya, esa es la importancia de repente de ese exantema malar en alas de mariposa. En relación a la alopecia, pues muchos de nuestros pacientes tienen alopecia, sin embargo, esta alopecia es no cicatrizal, por un caso. Implica que después, pues, les va a crecer el cabello normal, ¿ya? Y esto se debe sobre todo, a cambios inflamatorios a nivel del cuero cabelludo, ¿ya? En los pacientes con lupus. Otro compromiso importante en mucocutáneo es la fotosensibilidad, que en algún momento fue criterio de evaluación y diagnóstico. ¿Ya? Nosotros, ¿no? Sin embargo, siempre le preguntamos a los pacientes si hay fotosensibilidad, ¿no? O sea, si hay alguna reacción o algunos cambios cutáneos cuando se exponen a la luz o a la luz del sol, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos efectos son alteraciones de la piel, en la estructura de la piel, provocados por la luz ultravioleta. Finalmente, paniculitis lúpica, o también llamada lupus profundo, que también en algún momento ha sido parte de los criterios de evaluación y diagnóstico, pues en el caso de la paniculitis lúpica son inflamaciones, ya sean nodulares o generales del tejido celular subcutáneo, ¿ya? Si ustedes lo comparan, fácilmente parece una celulitis, ¿ya? Pero generalmente pueden ser no dolorosas. Yo he visto alguna vez paniculitis no dolorosa, pero ¿qué es lo que pasa? En la cronicidad o bajo algunos traumatismos pueden hacerse lesiones ulcerativas a ese nivel, y más bien estas lesiones ulcerativas sí son dolorosas, ¿ya? Entonces, fíjense cómo acá yo tengo una paciente que tiene un eritema malar, también hay un eritema en la pirámide nasal y en el otro, la otra zona malar también, pero fíjense cómo los surcos nasogenianos están libres de enfermedad, ya están protegidos, están sanos, ¿ya? Este es un paciente con una alopecia, ¿ya? Fíjense cómo es no cicatrizal, y con seguridad que después de un tratamiento este paciente pues nuevamente a tener el crecimiento de cabellos por ahí. Las úlceras orales también son importantes, nosotros tenemos que buscarlas, ¿ya? Podemos tener úlceras orales palatinas, en la lengua y en la nariz. Siempre tenemos que buscar, ¿no? Hasta donde alcance nuestra vista, nuestra visión, pues buscar úlceras nasales, úlceras orales, ¿ya? Generalmente son no dolorosas. Esa es la característica. Ya es generalmente no dolorosas. Por lo tanto, el paciente a veces ni nos las refiere, tenemos que buscarlas. Claro, si son dolorosas, tenemos que buscar diagnóstico diferencial. Pueden tener diagnóstico diferencial con vasculitis, con la enfermedad de Behçet, o de repente con la artritis reactiva. Ya algunos virus también ustedes saben que pueden causar úlceras orales. El lupus tumidus, que es una forma de lupus cutáneo crónico, y pues el lupus túmido son unas placas
anulares, urticariales, ¿ya? Y que generalmente aparecen igual en zonas fotoexpuestas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo importante? De que esta lesión no deja cicatriz. Otras lesiones que también podemos ver es la urticaria, lesiones urticariales, fenómenos de Raynaud, vasculitis, ya sea vasculitis de vaso mediano o vasculitis de vaso pequeño, algunas formas de eritema multiforme, líquen plano y púrpura, como vamos a ver en las vasculitis asociadas o en la lesión en la púrpura por trombocitopenia. Lesiones menos frecuentemente vistas son la vasculopatía livedoide, que ya le hemos mencionado adelante, nódulos subcutáneos que sí están presentes en la artritis reumatoide, por ejemplo, en el lupus no es muy frecuente, infartos unguiales, ¿ya? Cuando tenemos infartos unguiales y compromiso cardíaco, pues fácilmente podemos pensar en un EPS, ¿no? En una enfermedad, perdón, endocardititis bacteriana subaguda, ¿ya? Lesiones pioderma-like, calcinosis, algunas lesiones ampollosas y mucinosis papulonodular. Entonces acá fíjense cómo en la región del paladar, en el techo de la boca, tenemos unas lesiones ulcerosas, ¿no? Generalmente estas no duelen, por lo tanto, tenemos que buscarlas. También pueden haber algunas úlceras en los carrillos, ¿no? En estas zonas, en la úvula, en el paladar, en general, en muchos lugares. Tenemos que buscarlas, ¿ya? Fíjense cómo acá nosotros tenemos unas lesiones eritematosas. Alguna vez un maestro me dijo, mira, estas manos y estas manos no son patas mamánicas, pero se presentan frecuentemente en los pacientes con lupus. Hay zonas de inflamación, ¿ya? Este tipo de manos, yo una vez a un interno, que ahora es un médico respetable allá en Lima, le dije, ¿no? Lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, cuando vean este tipo de manos, piensen en lupus. Y este paciente, viéndole las manos a una paciente, pues igual me llama y me dice, doctor, he visto unas manos como las de Techi, igualitas. Y fuimos y era una paciente con lupus, ¿no? Entonces no se olviden de estas manos, ¿ya? Fíjense cómo acá yo tengo úlceras en el pie, probablemente estas úlceras sean por vasculitis de vaso pequeño. En cuanto a las manifestaciones musculoesqueléticas, pues ya saben, ¿no? Se pueden afectar cualquier, 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 cualquier componente del sistema musculoesquelético. A la cabeza artritis, ¿no? A la cabeza artritis generalmente son migratorias. Podemos tener nosotros poliartritis. Van a ver que la artritis forma parte también de los criterios. Ya, ¿cuál es la diferencia con la artritis reumatoide? Que la artritis en el lupus es bien raro que progrese a erosiones o deformidad. Sin embargo, se puede ver algún tipo de deformidad que cuando nosotros tratamos de acomodar la mano deforme, pues recupera su forma. Ya, eso se llama artropatía de Yacut. ¿Ya? Generalmente afecta a pequeñas articulaciones, pero también puede afectar a grandes articulaciones. Y en el caso de lupus, la inflamación suele ser leve, ¿ya? Por lo tanto, responde más fácilmente al tratamiento que la artritis reumatoide y en muchos de los casos no produce limitación funcional. También se pueden afectar los tendones y las bursas, ocasionando bursitis, tenosinovitis, ¿ya? Y en muchos casos pueden haber la presencia de nódulos, especialmente en los tendones de la mano. En relación al compromiso muscular, pues también puede haber compromiso muscular en estos pacientes. Diagnóstico diferencial, por lo tanto, con la dermatomiositis, sí, porque en el lupus puede haber compromiso dérmico, ya fácilmente en el lupus puede haber lesiones similares a en el heliotropo o en la B del cuello, o, ya, y debilidad muscular también. Que es poco frecuente, pero se ve, ya se ve. He tenido la oportunidad de ver un caso de un paciente con una dermatomiositis, que al final no fue una dermatomiositis. Al final fue, a pesar de que tenía compromiso muscular, enzimas musculares elevadas, tenía todos los criterios como para decir, sí, esto es una miopatía, pues esa miopatía correspondía a un proceso inflamatorio de lupus. O sea, el lupus también
nos puede dar una miopatía inflamatoria. Y fíjense cómo yo tengo acá unas manos en una paciente lúpica con aumento de volumen en las interfalángicas proximales, la muñeca, ¿ya? Interfalángica del primer dedo. Y acá fíjese cómo yo tengo una paciente con una mano que está aparentemente, está deforme, ¿no? Está deforme, aquí hay una desviación cubital, ¿ya? Pero fíjense cómo al acomodar yo la mano, se le acomodaba la otra mano, pues adopta una forma como que estuviera normal, ¿no es cierto? Esto es la artropatía de Yakur, ¿ya? Lo propio acá, ¿no? Fíjense cómo acá yo tengo una deformación, ¿ya? Pero cuando yo le tomo una radiografía, fíjense cómo de repente los espacios articulares están de alguna manera conservados, ¿ya? No encuentro erosiones, si se dan cuenta hay poca osteopenia yuxtaarticular, solo en algunos casos, ¿ya? Y con seguridad que este paciente, pues si tiene un proceso articular, pues no es tan agresivo como en los casos de artritis reumatoide. Algo frecuente que tenemos que ver, y eso es lo que siempre les digo cuando hacemos prácticas, pues nosotros podemos sospechar de esta enfermedad al ver exámenes de laboratorio que tenemos, un simple hemograma, por ejemplo. Entonces ahí hablamos de las alteraciones hematológicas, ¿ya? Lo más frecuente es que encontremos nosotros anemia, la anemia, y generalmente la anemia es normocítica, normocrómica, y la causa es multifactorial, ¿no? Puede ser por enfermedad crónica, por proceso inflamatorio, etcétera. ¿Ya? Pero tenemos que tener mucho cuidado y siempre estar expectantes de la presencia de anemia hemolítica autoinmune. Entonces, en todo paciente que nosotros tenemos, en los cuales tenemos una anemia y sospechamos de lupus, pues tenemos que pedirle un test de Coombs, ¿ya? De repente hacerle un estudio de patosplenomegalia, bilirrubinas, etcétera, para ver si no estamos frente a una anemia hemolítica, especialmente con el test de Coombs, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es relativamente frecuente. Se presenta hasta en el 22% de los casos. Casualmente con vuestros compañeros, hemos discutido un caso de una muchacha de 22 años que hace un PTI, ¿ya? Pero además hace una anemia hemolítica autoinmune por la presencia porque tenía anemia, una anemia importante con test de Coombs positivo. Entonces hace un PTI con anemia hemolítica y eso nosotros le denominamos o los hematólogos le conocen como el síndrome de Evans, ¿ya? Y fíjense cómo en muchos de los casos la anemia hemolítica puede ser la primera manifestación de lupus. Por lo tanto, todo paciente que hace anemia hemolítica hay que hacerle un seguimiento para ver si eso a la larga no es un lupus. En relación a los leucocitos, pues es otra parte importante. Ya, leucopenia le llamamos a menos de 4.000 leucocitos por campo, ya, por un caso, perdón, menos de 4.000 células por, en el reporte, ¿no? Ya, no es por campo, no es por decilitro. Entonces, menos de 4.000 células. Nosotros normalmente tenemos entre 4.500, dicen algunos, otros dicen 5.000 a 10.000 leucocitos, ¿ya? Pero leucopenia consideramos para el tema básico de lupus, menos de 4.000 células, ¿ya? Y fíjense cómo se observa en una parte importante de los pacientes, ¿no? El 50% de los pacientes con lupus presentan leucopenia. Y tenemos que tener en cuenta, pues, las leucopenias si es severa, ¿no? Si es menos de 2.000, para nosotros eso es severidad y gracias a Dios es infrecuente, ¿no? ¿Ya? A pesar que en la clasificación menos de 2.000 es leve, de 2 a 1.500, menos de 1.000 a 1.500 moderada y menos de 1.000 severa, ¿no? Pero fíjense cómo para nosotros tiene otra connotación, ¿ya? Este, En relación a los eosinófilos, primero que a veces no le damos mucha importancia, sin embargo, pues la eosinofilia no se presenta frecuentemente en el lupus, de repente por eso es que ¿no? ¿Ya? Sin embargo, se ha asociado en algunos casos a eosinofilia con compromiso cutáneo, ¿ya? De repente ahí está la importancia, ¿no? En relación a los basófilos, pues
puede haber una disminución de los basófilos en, en los pacientes que tienen lupus, ¿ya? Esta disminución, pues, se ha asociado de manera inversa a los niveles de DNA y de complejos inmunes, de los complejos inmunes circulantes, pues, ¿ya? Entonces, muchos pacientes pueden tener, además de basófilos, niveles altos de inmunoglobulina E en la superficie de estos basófilos, pero eso ya son estudios teóricos, ¿no? En relación a los linfocitos sí tienen importancia, porque en muchos casos pueden ser hasta diagnóstico. Y se acuerdan que les decía que en el, en el estudio Gladel, pues vieron de que los latinoamericanos, los afroamericanos y latinoamericanos, algunos llaman amerindios inclusive, pues la linfopenia ha sido relativamente frecuente. Ya hemos tenido, por lo tanto, cuando vemos un hemograma, nosotros nos fijamos en los linfocitos, ¿no? Paciente con artritis reumatoide, ya yo me fijo en los linfocitos. Paciente con alguna difusa, me fijo en los linfocitos para ver si eso no es lupus. ¿Pero a qué le llamamos linfopenia? Normalmente dicen que nosotros tenemos de 1500 a 4000, algunos dicen de 1000 a 4000. Entonces, linfopenia para nosotros es menos de 1000 células, ¿ya? ¿Por qué les digo menos de 1000 células? Porque muchas veces nosotros nos fijamos en el, en, en el porcentaje, ¿ya? Y a veces el porcentaje puede estar normal. A ver, si yo tengo 5000 o 4000 o 4500, de repente está normal, pero cuando yo le saco el absoluto puede estar disminuido, viceversa. A veces yo tengo linfocitos normales, pero como tengo leucocitosis, pues mi diferencial en porcentajes va a estar disminuido y a veces pues estamos diciendo, hay una linfopenia o hay una linfocitosis. Y no, siempre, por lo menos nosotros en reumatología, por lo menos nosotros en reumatología, pues nos basamos a la cantidad en número, cuántas células nosotros tenemos, ¿ya? Eso sí. Primero que el mecanismo de linfopenia no está claro, se cree que hay anticuerpos antilinfocíticos, ¿ya? O que hay alguna distribución en subgrupos de los linfocitos, o de repente anormalidades también en la función de los linfocitos. Fíjense cómo se presenta linfopenia en el 84%, y eso es un número considerable, en la etapa aguda de la enfermedad. Y la linfopenia es asociado también a la presencia de velocidad de sedimentación elevada, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros es importante el conteo de linfocitos porque los linfocitos correlacionan con actividad de enfermedad. Entonces, si yo tengo un paciente que le estoy tratando y está bien y de pronto comienza a hacer linfopenia, pues yo digo, se me está activando. También correlaciona con fiebre, con poliartritis, con compromiso del sistema nervioso central, ¿ya? Y la linfopenia también no ha mostrado influencia adversa sobre la sobrevida de los pacientes con LES. Implica de que, bueno, pues si yo tengo linfocitos, eso no tiene nada que ver con la tasa de sobrevivencia o la mortalidad, ¿ya? Y también la linfopenia correlacionada con una baja prevalencia de trombocitopenia y o anemia hemolítica. Entonces, fíjense cómo es importante. En relación a los trombocitos, pues el conteo las plaquetas normal son de 100,000, algunos dicen 150,000 a 400,000 plaquetas, ¿no? Las plaquetas, pues generalmente cuando aumentan aumentan en casos de inflamación. Por lo tanto, pues muchas veces lo hemos considerado a los trombocitos como un reactante de fase aguda. Ya en el lupus es importante, ¿por qué? Porque su disminución nos ayuda en el diagnóstico y clasificación de los pacientes con lupus. ¿A qué le llamamos trombocitopenia? Le llamamos trombocitopenia a la presencia de
menos de 100.000 plaquetas, ¿ya? Menos de 100.000 plaquetas. O sea que, fíjese cómo hasta en el 50% de los pacientes se presenta trombocitopenia, ¿ya? Y tenemos grados variables de trombocitopenia. ¿Por qué es importante? Porque una trombocitopenia nos puede, dependiendo del grado, ¿ya? Si tenemos menos de 10.000, menos de 50.000 o menos de 7.000, pues podemos tener complicaciones severas en muchos de los pacientes, ¿no? No nos olvidemos de que los trombocitos actúan en la coagulación. Entonces, además, podemos tener nosotros una púrpura trombocitopénica inmune. Esta púrpura trombocitopénica inmune, pues puede presentarse de manera primaria, pero un porcentaje de pacientes puede estar relacionado o puede ser la forma de un debut de lupus, ¿ya? Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros tenemos una púrpura trombocitopénica, tenemos que pensar en que ese paciente puede ser un potencial lupus. He tenido la oportunidad de ver aquí en el Hospital Lorena algunos casos de púrpura trombocitopénica que en la progresión han desarrollado lupus. Recuerdo ahorita de dos pacientes, uno le hicieron esplenectomía, paciente varón, ya que hizo una púrpura trombocitopénica, le pulsaron, no respondía fácilmente a los corticoides altas dosis. Bueno, nosotros no tenemos danazol como para manejar estos pacientes. También se manejan con rituximab, que tampoco lo tenemos, ¿ya? Por lo tanto fue sometido a esplenectomía. Al ser sometido a esplenectomía, pues mejoró sus niveles de trombocitos, pero más o menos 2 meses después de la esplenectomía, el paciente hace artritis, una poliartritis importante. Recuerdo mucho porque el muchacho, un varón de 27, 28 años, vino acompañado de su mamá, una paciente una señora mayor ya, lo acompañaba a su hijo, me dio mucha lástima, tuvimos que hospitalizarlo. Cuando le hicimos, entonces yo vino el antecedente de PTI más artritis reumatoide, esto es un lupus, pues, ¿no? Y fue un lupus. Lo pulsamos, lo hemos tratado, hemos evaluado compromiso renal, tenía por ahí una proteinuria en más de 500, menos de 1.000, ¿ya? Entonces hemos hecho un protocolo de tratamiento con él. A veces tratar la parte hematológica en el lupus es un poco más difícil, pero bueno, al final ese paciente salió bien. Como comenzó a trabajar, pues ahora se está evaluando en el seguro y el año pasado fue una vez a pedir una opinión y ya, ¿no? Entonces, pues fíjense como una púrpura trombocitopénica inmune, que generalmente nosotros la vemos en niños, pero cuando la vemos en adultos, pues paren las orejas, ¿ya? Como les decía, menos de 50.000, pues podemos tener un sangrado espontáneo, ¿ya? Y menos de 10.000, pues un mayor riesgo, ¿no? Podemos tener sangrados internos, inclusive sin la presencia de lesiones, ¿no? Y peor, imagínense si el sangrado es a nivel del sistema nervioso central. En relación al compromiso cardíaco, en relación al compromiso cardíaco, el, pues nosotros podemos tener compromiso de cualquier capa del corazón, ¿no? ¿Ya? Inclusive del pericardio, ¿ya? Entonces, lo más frecuente es tener pericarditis, ¿ya? Y obviamente derrame pericárdico, que es lo que buscamos generalmente. Entonces, generalmente la pericarditis o el derrame pericárdico correlacionan muy bien con la enfermedad, ¿ya? ¿Cómo la tratamos? Con antiinflamatorios, ¿ya? Y cuando es masivo, cuando no responde, utilizamos antiinflamatorios, corticoides por un caso. Bajas dosis o altas dosis, dependiendo de cómo esté el paciente. Frecuente es la presencia de endocarditis, ¿ya? Y la endocarditis se caracteriza por la presencia de vegetaciones. ¿Se acuerdan que les enseñamos una foto de Lichtman y Sachs? Ya fueron los que describieron la presencia de endocarditis en los pacientes con lupus, ¿ya? Y la presencia de vegetaciones. Por lo tanto, esta condición, pues, me hace diagnóstico diferencial con la endocarditis bacteriana, ¿verdad?
¿ya? Y muchas de estas endocarditis están asociadas a SAF, o sea, los pacientes SAF también pueden, o sea, los pacientes con lupus y SAF secundario pueden hacer vegetaciones, ¿ya? Por lo tanto, condición básica que un cardiólogo evalúe a un paciente lúpico. Este, le sigue la enfermedad coronaria, ¿ya? Especialmente mujeres entre 30 y 50 años tienen un riesgo mayor, 50 veces más, de hacer enfermedad coronaria. ¿Cuáles son los factores? Primero, la inflamación, ¿no es cierto? Eso es un factor. Segundo, la hipercolesterolemia, producto de la inflamación. La hipertensión arterial, producto muchas veces de la enfermedad renal. La obesidad, la falla ovárica y el uso de corticoides, ¿ya? Entonces, todos estos factores, imagínense, son factores para desarrollar enfermedad coronaria en una mujer con lupus. Y fácil, de acá sale una buena pregunta, ¿no? A ver, ¿qué factores son frecuentes en las mujeres? Le pongo acá artritis. ¿No es cierto? Entonces, muchos de nuestros pacientes pueden hacer cardiomegalia, pueden llegar a hacer inclusive falla cardíaca congestiva y pues, ¿ya? Entonces el compromiso del miocárdico también está presente y cuando nosotros tenemos pues compromiso miocárdico en nuestros pacientes, pues tenemos que prestarle mucha atención y el cardiólogo tiene que de alguna manera controlar estos efectos de contusión, algunas arritmias o la inflamación del miocardio, ¿ya? Entonces acá nosotros vemos una radiografía, un botón aórtico prominente. Es una radiografía que está relativamente bien tomada, un poquito rotada. Y ahí fíjense cómo mi silueta cardíaca está amplia. Probablemente este paciente tenga un derrame pericárdico. ¿Ya? Inicialmente, cuando tenemos solamente la pericarditis, pues escuchamos el frote pericárdico, pero una vez instalado el derrame pericárdico, pues ya no escuchamos el frote y lo que vamos a escuchar son los ruidos cardíacos alejados. En el electrocardiograma, los complejos inmunes, los complejos pequeños, ¿ya? Y pues dependiendo de la cantidad y de la velocidad de instauración, pues podemos llegar a tener inclusive un taponamiento cardíaco. En relación al compromiso pulmonar, pues nosotros tenemos compromisos pleural, parenquimal y vascular. ¿Ya? Entonces, a todo nivel. Pleural, lo relativamente frecuente, hasta en el 70% de los casos, y puede iniciar con una pleuritis, ¿ya? Y esa pleuritis evolucionar a un derrame. Puede o no darnos clínica. Algunas veces nosotros tenemos pleuresías que sin clínica, ¿no? No tenemos cuadro clínico ahí per se. ¿Ya? Y de pronto le pedimos una ecografía de vasos pulmonares al paciente y pues sale que tenemos nosotros efusión. En cuanto a la afectación del parénquima, podemos tener nosotros una neumonitis lúpica, pues que puede ser hasta en el 12% de los casos, la enfermedad intersticial crónica, ¿ya? O sea, del PIT, ¿ya? Hasta en el 13% de los casos, y cuanto más crónica, más tiempo de compromiso tenga el paciente, pues más frecuente la enfermedad intersticial crónica, ¿ya? O las hemorragias alveolares difusas. En relación a las hemorragias alveolares difusas, pues muchas veces la mortalidad es alta, pero muchas veces no vienen solas. Ustedes han escuchado hablar del famoso síndrome pulmón-riñón, ya, pues entonces la hemorragia alveolar muchas veces nos habla de ese síndrome pulmón-riñón, ¿ya? En relación a la afectación vascular, pues a la cabeza, hipertensión pulmonar. Hemos visto pacientes con hipertensión pulmonar. Una de ellas no es Cleofé, es Friné. Friné vino al hospital con un cuadro. Cuando le evaluamos, tenía dificultad respiratoria. Tenía dificultad respiratoria y de alguna manera no saturaba bien, pero cuando se le auscultaban, no había mayor compromiso, no había así crépitos o algunas cosas que llamen la atención, y su radiografía tampoco. Pero en la radiografía mostraba algo, abombamiento del botón de la pulmonar. El cono de la pulmonar estaba bombado. Cuando la vio el cardiólogo, le hizo el ecocardio, pues determinó que tenía una hipertensión moderada severa.
Ya, entonces, algunas veces, pues, pacientes que tienen dificultad respiratoria, están saturando bajo, y nosotros le tomamos una radiografía y está normal, pues piensen en una afectación vascular. ¿Ya? Otra afectación ya de los vasos pulmonares, de la afectación vascular de los vasos pulmonares, son el tromboembolismo pulmonar, ¿no es cierto? El tromboembolismo pulmonar, que generalmente se asocia a una enfermedad que se llama el SAF secundario, o sea, el síndrome antifosfolípido en los pacientes con lupus. Por lo tanto, nuestros pacientes con lupus de por sí tienen un riesgo elevado de tener eventos tromboembólicos, ¿no? Imagínense con SAF. Imagínense con SAP, ¿no? Entonces, si es un SAP, ese, ese, ese riesgo aumenta. También podemos tener hipoxemia aguda reversible, que es una entidad rara, ya, no se sabe por qué, pero hay una hipoxemia, ya, sin haber cambios obvios en el parénquima, este, ya. También tenemos el síndrome de pulmón encogido, o pulmones encogidos, en inglés, shrinking lungs, ya que parece algo gracioso, ¿no? Pero hay este síndrome, ya se presenta hasta en el 1% de los casos. También hemos tenido, yo aquí en el Cusco he tenido una paciente con lupus y síndrome de pulmón encogido. Cuando le tomamos la radiografía, pues sus campos pulmonares no llegaban al cuarto o quinta espacio costal, ya eran pequeñitos, ya, y la paciente tenía no mucha dificultad para ventilar, pero ahí estaba. Y cuando le evaluó la neumóloga, pues sí, determinamos de que era un síndrome de pulmón encogido, ¿no? Su etiología es diversa, o sea, todavía se cree que el pulmón encogido puede ser por una alteración, una miopatía del diafragma, por lo tanto pierde el diafragma tono muscular, la presión intraabdominal empuja hacia arriba, pues y eso le quita este, y se sube, pues, ¿no? Hacia la cavidad torácica, por lo tanto le quita espacio a los pulmones, ¿no? O también podría ser por una alteración, una vasculitis se me fue, pero del nervio, ay, ¿cómo se llama? No es laringe recurrente, es del frénico, el nervio frénico, ya pues si se afecta el nervio que inerva el diafragma, pues igual el diafragma pierde el tono y se va a elevar, ¿no? Pero también tenemos afectación de las vías aéreas, ya tanto superiores como inferiores. La prevalencia es diferente, ya, y en muchos de los casos es subclínico. Ahí de repente nosotros podemos buscar pues también las úlceras, ¿no? Entonces fíjense cómo acá yo tengo una radiografía con neumonitis, ya una neumonitis extensa, hay algunas opacidades por ahí. Esta es una neumonitis criptofénica organizada. Parece una neumonía, ¿verdad? Parece una neumonía bilateral con imágenes nodulares, nódulo intersticiales. Y lo propio, una bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Parece también una neumonía. Fíjense cómo hay lesiones especialmente periféricas. ¿Ya? Y como les decía, la hipertensión pulmonar, ¿no? Y habíamos estado hablando de la hipertensión pulmonar, que en muchos de los casos nos da síntomas severos, ¿ya? En el lupus generalmente es leve, pues, ¿no? En muchos pacientes, ya. Pero es importante siempre evaluar al paciente, ya siempre. Nos puede dar disnea, dolor torácico y muchas veces tos no productiva, ¿ya? Por lo tanto, todos los pacientes con lupus deben ser sometidos a un ecodoppler, una ecocardiografía para ver vegetaciones y todo, y también ecodoppler para medir presión pulmonar. En relación al compromiso neuropsiquiátrico, este, para nosotros el compromiso neuropsiquiátrico es la segunda causa de muerte y mortalidad. Tenemos nosotros en el lupus compromisos que nos dan severidad. ¿Cuáles son los compromisos que nos dan severidad? El riñón y el sistema nervioso. Entonces, si yo tengo un paciente con compromiso del sistema nervioso central, un lupus neuropsiquiátrico, pues yo digo, este paciente es severo y tengo que actuar rápido y tengo que ser agresivo también en el tratamiento. Fíjense cómo, ¿no? Dice que pueden haber de 20 a 80% de afectados. Eso depende. ¿Por qué? ¿Por qué tanta variación?
¿ya? Según los estudios, pues algunos han incluido inclusive una cefalea o cambios en el comportamiento, en la atención. A veces el paciente viene y te queda mirando, entonces, bueno, pues no, le gustaré, o bueno, se ha quedado así, ¿no? Pero esos ya pueden ser una manifestación de lupus neuropsiquiátrico. ¿Y en quién ocurre? Generalmente es más frecuente el lupus neuropsiquiátrico en mujeres, ¿ya? Especialmente en mujeres negras. Es importante que nosotros evaluemos a un paciente ya desde el punto de vista neuropsiquiátrico. ¿Por qué? Porque muchas veces el compromiso puede ser por el lupus o puede ser por el tratamiento. No nos olvidemos de que el corticoides también nos puede causar manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿ya? Entonces, estas son todas las manifestaciones que nosotros podemos ver, tanto neurológicas como psiquiátricas, convulsiones, ACV, desórdenes del movimiento, cefalea, mielitis, neuropatía craneal, neuropatía periférica, mononeuritis múltiple, o tumor cerebri, después el estado confusional agudo, el síndrome orgánico cerebral. Los que están en amarillo antes eran los más importantes porque formaban parte de los criterios de evaluación del 2012. Actualmente ya no. Entonces hay que cambiar de color. Y solo poner que son ahora 3 manifestaciones, ¿ya? Psicosis, neuropsicosis, disfunción cognitiva y cambios de personalidad. Entonces fíjense cómo son diferentes las manifestaciones que nosotros tenemos en el lupus. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, primero que el compromiso gastrointestinal es frecuente, pero leve. Ya casi no nos causa mucha molestia. Y lo que más frecuentemente vemos es hepatoesplenomegalia, ¿ya? Y eso lo vemos muchas veces en el momento del diagnóstico. Este, en relación a dolor abdominal en pacientes con lupus, pues son quejas frecuentes, ¿no? El dolor abdominal, el malestar, el disconfort abdominal, y muchas veces trastornos en la alimentación por todo este motivo que nos van a llevar de alguna manera a disminuir el peso. ¿Ya? Yendo de la boca hacia abajo, pues las úlceras orales son lo que tenemos que buscar, ¿no? Las úlceras orales, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros tenemos un síndrome de dolor abdominal en un paciente con lupus, tenemos que ver otras posibilidades. Por ejemplo, una vasculitis, ¿no es cierto? Si yo tengo una vasculitis peritoneal, pues puedo tener un dolor abdominal. Me refiero a un dolor abdominal importante, ¿ya? O también podemos tener fibrosis retroperitoneal. Es raro, pero la podemos tener. O pancreatitis autoinmune, ¿ya? Me estoy refiriendo a dolor que es importante. ¿Ya? O la isquemia intestinal crónica también, ¿ya? O infarto esplénico. No nos olvidemos de que adentro también nosotros tenemos vasos y también pueden tener pues isquemias o trombosis. En relación a la enfermedad hepática, pues podemos tener hepatoesplenomegalia casi en el 30%. O sea, el tercio de los pacientes pueden tener hepatoesplenomegalia, pero también se ha visto infiltración grasa. Esta infiltración grasa puede ser por la inflamación sistémica o por el uso también de glucocorticoides. La ictericia es raro, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un paciente con ictericia, pues debo sospechar, claro, compromiso hepático, pero además debería sospechar de una anemia hemolítica, ¿ya? Y una afectación grave, pero rara, es la hepatitis granulomatosa. Entonces, cuando yo tengo compromiso hepático, pues generalmente nosotros le pedimos un perfil hepático al paciente, ¿no? Si yo tengo una elevación de enzimas hepáticas, puedo suponer que esa elevación de enzimas hepáticas pueden ser solamente por compromiso inflamatorio y nada más. Pero el hepatocito puede verse afectado de manera frecuente, entonces ya yo voy a estar frente a una hepatitis lupoide, ¿ya? O en algunos casos coexistir, ¿no? Lupus con hepatitis autoinmune, dos entidades, ¿ya? Ambas autoinmunes que no tienen nada que ver, pero que se sobreponen, ¿ya? Entonces ahí te puede tener un síndrome de sobreposición, ¿ya? Y finalmente el compromiso renal. Y el compromiso renal, seguramente ustedes ya lo conocen, ya lo saben, porque generalmente lo hacemos en nefrología, ¿no? Ustedes ya pasaron en nefrología y por lo tanto, pues compromiso renal, creo que muchas de las manifestaciones ustedes ya las han visto en gastro, ya las han visto en nefro.
¿Ya? Entonces, el compromiso renal pues es importante, ¿por qué? Porque es una de las complicaciones más serias del lupus, ya les había dicho, ¿no? Severidad, dos lugares, ¿no? Sistema nervioso y renal. Se presenta más o menos hasta en el 70% de los pacientes. Por lo tanto, los pacientes diagnosticados de lupus en algún momento de la enfermedad van a tener pues compromiso renal. ¿Ya? Muchos de los pacientes, el 80% de los pacientes van a tener una glomerulonefritis aparente, que fácilmente nosotros, sin embargo, miren, del 80% de los pacientes, el 80% tienen glomerulonefritis, o pueden tener una glomerulonefritis, ¿ya? Y solo el 20% van a desarrollar insuficiencia renal crónica terminal o algún grado de insuficiencia renal un poco más. Por lo tanto, yo siempre les digo, ¿no? El hecho de que yo tenga compromiso renal no significa que tenga insuficiencia renal. Una cosa es la parte funcional y otra cosa es la parte estructural. ¿Ya? Hemos visto que la glomerulonefritis es la inflamación del glomérulo, pero el glomérulo inflamado puede seguir funcionando. La nefritis lúpica es la principal causa de morbo y mortalidad en los pacientes con lupus, y eso es cierto, ¿no? Muchos de los pacientes hacen algunos grados de insuficiencia renal o de compromiso renal, proteinurias, que al final pues van a ser la causa de que esos pacientes puedan pues tener un mal desenlace o una vida pues no adecuada. ¿Ya? La glomerulonefritis membrano proliferativa, o sea, la tipo 4, ahorita vamos a ver, es la que lleva el peor pronóstico, ¿no? Y lamentablemente se presenta casi hasta en el 50% de los pacientes, ¿ya? Y muchos de estos pacientes pues van a desarrollar insuficiencia renal crónica terminal a los 5 años de evolución. Entonces, estas son las manifestaciones más frecuentes de compromiso renal en lupus. La proteinuria, casi en todos los pacientes, ¿no? En todos los pacientes que tienen compromiso renal, ya, eso es compromiso renal, ojo. Casi todos los pacientes que tienen compromiso renal hacen proteinuria, ¿ya? Por no decir todos. Hematuria microscópica, otro tanto, ¿no? La hematuria microscópica, ustedes saben, menos de 100 hematíes por campo. Síndrome nefrótico, que es diferente a proteinuria en rangos nefróticos, ojo. ¿Ya? Síndrome nefrótico ya es un síndrome, tiene otras características, pero fíjense cómo pacientes con lupus pueden desarrollar síndrome nefrótico hasta en el 65% de los casos. La presencia de cilindros granulosos y cilindros hemáticos, pues más frecuente los cilindros granulosos, ¿no? Que los cilindros hemáticos. Hematuria macroscópica hasta el 2%, o sea, pues, su sangre es roja, ¿no? No nos olvidemos de que la sangre, nosotros tenemos que clasificar nuestra hematuria, ¿no? Si es glomerular, extraglomerular, ¿ya? Por las características de la orina y especialmente por el sedimento urinario. Disfunción de la función renal hasta en el 80% de los casos, dependiendo del tiempo de evolución y el tipo de compromiso renal. Disminución rápida de la función renal hasta el 30% de los casos. Falla renal aguda hasta el 2% de los casos. Hipertensión casi hasta la mitad de los pacientes. Yo, por lo menos, de todos los pacientes que tengo, casi todos utilizan IECAS o ARAS para manejar su hipertensión. Y también se puede dar pues, anormalidades tubulares. Entonces, la OMS ha clasificado en clases, ¿no? Al compromiso renal en el lupus. Clase 1, glomérulo normal, ¿ya? Pero normal a la microscopía óptica. Clase 2, alteraciones puramente mesangiales. Clase 3, glomerulonefritis lúpica proliferativa focal. Y clase 4, glomerulonefritis proliferativa difusa, famoso GNDL, ¿no? Glomerulonefritis lúpica difusa, ¿no? GNLDL, difusa lúpica. Glomerulonefritis membranosa, la clase 5, y la clase 6, esclerosante o terminal. Hasta ahí, fácil, ustedes ya saben. Algunas características, primero, ¿a quién yo le voy a hacer una biopsia? ¿Ya? ¿A quién yo le voy a hacer una biopsia? Primero, yo tengo que cumplir algunos criterios para hacer una biopsia renal, ¿no es cierto? ¿Para qué? Primero, para confirmar mi diagnóstico, porque se supone que yo ya he hecho mi diagnóstico desde el punto de vista clínico. Para evaluar la actividad de enfermedad.
También determinar el pronóstico. No es igual que yo tenga una clase 2 que una clase 4 o que clase 6, ¿no? Hay unos que ya, pues para qué, ya no, ya fue ya y ese paciente está condenado a una máquina. Inclusive para definir la terapia. ¿Por qué? Porque no es igual tratar un clase 1, clase 2, clase 3, 4, clase 5, clase 6. Cambia totalmente el tratamiento, ¿ya? ¿Y a quién yo le indico una biopsia renal? Primero, cuando hay proteinuria. Entonces, si yo tengo proteinuria, caballeros, biopsia renal. Cuando yo tengo un paciente que su función renal no sé qué tiene y se está deteriorando, también lo biopsio. Cuando tengo hematuria, ¿ya? ¿Y cómo clasifico mi hematuria? Ya saben, nunca se olviden de pedir, si sospechan de hematuria, crenocitos, ¿ya? O cilindros, ¿ya? Entonces, cilindros hemáticos, cilindros granulosos, o la presencia de crenocitos, pues eso me va a decir, sí, a tu paciente hazle una biopsia. Y también le hacemos una biopsia para redireccionar el tratamiento. De repente yo ya he dicho que hay una clase 2 y le hago una biopsia porque pueden haber virajes, ¿ya? De clase 2 a clase 4 y viceversa. O sea, hay reportes en donde un paciente que tenía clase 4 viraba a clase 2 solamente y ahora está mejor, ¿ya? Algunas características, clase 1, glomérulos normales, ¿ya? Como les decía, normal a la microscopía óptica, pero en algunos casos pueden haber hallazgos inespecíficos y pequeños depósitos mesangiales, esos evidenciados por inmunofluorescencia. Pues, ¿ya? Se presentan hasta el 6% de los casos. En la glomerulonefritis mesangial pura, igual, ¿no? Hasta en el 20% de los casos, pues lo que yo veo es un aumento de la celularidad o de la matriz mesangial. ¿Ya? Si le hago inmunofluorescencia, voy a detectar de repente inmunoglobulina G, complemento 3. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la clínica? Fíjense, hematuria microscópica o proteinuria. Entonces en la glomerulonephritis puede tener proteinuria, hipertensión o inclusive síndrome nefrótico. O sea, la cantidad de proteinuria, a diferencia de lo que piensan muchos, ya, si yo tengo harta proteinuria en síndrome nefrótico, ya ese riñón está en clase 4, clase 5. No, hasta en una clase 2 que es leve desde el punto de vista este, patogénico, pues puedo presentar síndrome nefrótico o inclusive llegar a insuficiencia renal. Son infrecuentes, pero puede observarse, ¿ya? En cuanto al pronóstico, pues el pronóstico de estos tipos es súper excelente, ¿no? Es muy bueno ¿ya? Entonces fíjense cómo acá yo tengo una mesangial, como hay un aumento de la celularidad, ¿ya? Y los depósitos mesangiales que se ven rosaditos, ¿ya? Aquí, aquí, y bueno, y otros lugares, ¿no? Después el resto está bien. La clase 3, la glomerulonefritis proliferativa focal, se presentan hasta en el 20% de los casos. Ya hay un aumento todavía mayor de esa hipercelularidad. Y esta hipercelular se localiza en el glóbulo, a región subendotelial, entonces, ¿ya? Pueden haber, ya acá aparecen las necrosis fibrinoides, pignosis nuclear, cariorexis, ¿ya? ¿Y por qué es glomerulonefritis proliferativa focal? Generalmente se llama focal, ¿por qué? Porque afecta menos del 50% de los glomérulos, ¿ya? Por eso es que es focal. En cuanto a la clínica, hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, hipertensión y elevación de la creatinina, o sea, como la anterior, ¿no? En todos los casos podemos tener hematuria, en todos los casos podemos tener con diferente frecuencia. Si le hacemos inmunofluorescencia, lo mismo, puedo tener IgG, IgA, IgM o complemento también, en algunos casos se ve. La glomerulonefritis tipo 4 o la GNDL, glomerulonefritis difusa lúpica también le llamamos, ya es la membrana proliferativa difusa, ocurre hasta en el 55% de los casos. Fíjense cómo es la más frecuente, ¿no? Ya, y en esta glomerulonefritis, más del 50% de los glomérulos están afectados. Por eso que es difuso. Ya, también vamos a tener hipercelularidad, inflamación aguda, cariorexis, necrosis fibrinoide y abundantes depósitos en formas de asas de alambre, semilunas epiteliales y sinequias. ¿Ya?
En cuanto a la clínica, lo propio, ¿no? Casi todos los pacientes presentan hematuria. Aquí la frecuencia de hematuria y proteinuria es mayor, casi todos, y en muchos de los casos, o muchos pacientes, pues van a ser síndrome nefrótico, pero también van a ser hipertensión o insuficiencia renal. Estas glomerulonefritis se asocian mucho con hipocomplementemia y niveles elevados de anti-DNA doble cadena, en relación a los otros, como a la mesangial, por ejemplo, donde la relación con los títulos de DNA es baja, pues, ¿no? Ya, para avanzar rápido, glomerulonefritis membranosa, ocurre en el 50% de los casos. Ya, aquí sí hay ya pues un engrosamiento de la membrana basal glomerular en forma difusa. ¿Ya? Y en relación a la clínica, pues estos pacientes hacen pues síndrome nefrótico, ¿no? También pueden tener hematuria, hipertensión, el complemento, y en estos casos el complemento y el anti-DNA pueden ser normales. Finalmente, la nefritis esclerosante, ¿no? También puede ocurrir, fíjense, como hasta en el 15% de los casos. Ya, y en el lupus, esta nefritis esclerosante es como la esclerosis de las glomerulonefritis esclerosantes primarias, pues, ¿no? Hay sinequias del ovillo de la cápsula de Bowman, engrosamiento difuso de las asas capilares, colapso capilar, semilunas fibrosas, ¿ya? La membrana basal glomerular está engrosada, con depósitos de IgG, complemento, anti-C1q, etcétera, ¿ya? Y en cuanto a la clínica, pues hay una disfunción renal progresiva, ¿ya? Y ¿cuál es la característica? Que muchas veces el sedimento urinario en la nefritis esclerosante, pues no tiene mayor alteración. Y quisiera compartirles un término que se llama nefropatía lúpica silente. ¿Qué es la nefropatía lúpica silente? Pues, bueno, desde hace 2 años no reviso el tema mucho, pero bueno, hasta donde me acuerdo. Resulta que hay un grupo de pacientes que pueden no tener cambios en el sedimento urinario. Así como los de esclerosante, pues de repente yo no encuentro cambios en el sedimento, ¿ya? Su orina es normal, su creatinina, urea, todo es normal, ¿ya? No encuentro hematuria, no encuentro cilindros, pero pueden estar haciendo, pueden estar haciendo compromiso renal, clase 3, clase 4, o de repente, ¿cómo se llama? O de repente la que vimos, ¿no? Esclerosante, ¿ya? Sin embargo, esta nefropatía lúpica silente se ha visto en un escaso grupo de personas, ¿no? Algunos reportan hasta el 10%, otros hasta el 1 o 2% de pacientes ya con lupus, ¿ya? Por lo tanto, muchos colegas, paciente con lupus los biopsian, ¿ya? Algunas escuelas, ¿no? En el caso mío, yo pues tengo que tener evidencia de compromiso renal para sugerirle una biopsia renal a un paciente. Pero, como les digo, bajo esta terminología, pues algunos colegas, hay algunas escuelas que paciente con lupus los biopsian a todos. No nos olvidemos de que la biopsia, pues, es un procedimiento traumático y que, bueno, a Dios gracias, yo no he visto mucho, pero pues puede llevarlo al paciente a una nefrectomía, ¿no? Sé del caso que en mi hospital Sabogal una vez de un paciente que había ido después de su biopsia a nefrectomía, ¿no? Bueno, por suerte que es el único que sé, pero pues evitar siempre complicaciones, ¿ya? Entonces, con todo esto, nosotros vamos a diagnosticar y clasificar a nuestros pacientes. Bueno, ya tenemos nuestro diagnóstico, probablemente nuestra sospecha diagnóstica, y vamos a emplear nuestros criterios de clasificación, ¿ya? Para lupus eritematoso sistémico. Estos son los criterios publicados el 2019. Ya el año pasado fue publicado en la revista Arthritis and Rheumatology. ¿Ya? Y este es un consenso de dos grupos grandes de reumatólogos, ¿no? La Liga Europea de Lucha contra el Reumatismo y el Colegio Americano de Reumatología, ¿ya? Entonces, estos criterios, pues acá dice 2019, ¿no? Sin embargo, ustedes van a ver que cuando busquen, algunos van a decir 2018, porque en el 2018 hasta el 2019 comenzaron a trabajarlos, ¿ya?
Estos criterios, pues, utilizan dominios y utilizan puntajes. A diferencia de los anteriores, donde yo tenía que tener 3, 4 criterios, ahora no, ahora yo utilizo puntajes y utilizo dominios. Entonces, pero tengo la necesidad de tener un criterio de entrada. O sea, a quienes yo voy a clasificar como pacientes lúpicos? A pacientes que tengan anticuerpos antinucleares positivos, ¿ya? A títulos de 1 en 80 o más. ¿Ya? Pero que además estos anticuerpos antinucleares hayan sido con un método de diagnóstico utilizando un grupo de células que se llaman células EP2, ¿ya? Son unas células grandes, entonces, si el paciente tiene autoanticuerpos, pues esos autoanticuerpos van a ir a atacar esas células, ¿ya? A diferentes lugares del núcleo y van a teñir, pues, y van a dar un patrón, ¿ya? O una prueba equivalente positiva también. Pero también tenemos criterios aditivos. ¿Y cuáles son esos criterios aditivos antes de entrar en los criterios normales? Primero, que no cuente un criterio si es más probable que exista una explicación distinta al ES. ¿Ya? La aparición de un criterio, al menos en una ocasión, es suficiente. No es como antes, ¿no? Los criterios del 87, por ejemplo, nos pedían que nosotros tengamos 2 hemogramas separados por una semana, o anticuerpos antifosfolipídicos separados por 6 meses. Ya no. Acá yo puedo tener una presentación insuficiente. Se requiere al menos de un criterio clínico. ¿Ya? Los criterios no tienen que ocurrir los criterios no tienen que ocurrir simultáneamente. ¿Qué significa eso? De que yo, por ejemplo, hoy día puedo hacer artritis y la próxima semana o de acá a 2 meses, pues hago una serositis, una pericarditis. Ah, ya tengo 2 criterios. O sea, no es que el paciente va a venir con todos sus criterios bonitos, no. Los tenemos que seguir en el tiempo y los tenemos que buscar en el tiempo y va sumando. ¿Ya? Y dentro de cada dominio, van a ver cómo hay dominios, solo yo voy a contar uno. Por ejemplo, compromiso cutáneo, ahí me dicen alopecia cicatrizal, 2 puntos, úlceras orales, 2 puntos, lupus cutáneo subagudo o discoide, 4 puntos, y el lupus cutáneo agudo, 6 puntos. Vamos a suponer que yo tengo alopecia, úlceras orales, para mí solo valen 2 puntos, porque uno de los dos yo escojo, o sea, esto es un puntaje. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, lupus cutáneo subagudo y lupus cutáneo agudo? Le voy a poner 6 puntos, vale más, ¿ya? Y solo pesa el de mayor puntaje, ¿ya? Esas son las consideraciones. Entonces, ahí tenemos dominios, ¿no? Los dominios constitucionales, característicamente la fiebre. ¿Ya? Entonces, a un paciente ahora sí hay que evaluarle la fiebre, ¿no? ¿Se acuerdan que antes no? Pues nunca les evaluamos la temperatura, nada, ¿no? Sabíamos que los pacientes que tienen los pacientes con fiebre de origen oscuro o indeterminado entraban en, en un criterio diagnóstico, pero nada más. Ahora no, la fiebre nos da puntaje, ¿ya? Cutáneo ya hemos visto, alopecia, úlceras orales, lupus cutáneo subagudo, lupus discoide, ¿ya? Esos son los dominios y criterios clínicos, no nos olvidemos. Otros criterios clínicos tenemos la artritis, ¿ya? En la artritis, ¿qué necesitamos nosotros? Tenemos que tener inflamación de una articulación o sinovitis, ¿ya? Que pueda tener derrame o no, en 2 articulaciones o más, ¿ya? O que haya sensibilidad en 2 articulaciones, o sea, yo le toque a un paciente, por ejemplo, sus interfalángicas proximales y le duela, y además el paciente me refiere a rigidez matutina más de 30 minutos. Si yo tengo artritis, ¿ya? Voy a darle 6 puntos. En relación a los criterios neurológicos, el delirium, la psicosis y las convulsiones son las que más puntaje me dan. En relación a la serositis, fíjense cómo la serositis, antes nosotros le dábamos peso a los síntomas neurológicos, pero no eran frecuentes. Ahora más peso le damos a la serositis. Ya, porque es lo más frecuente, ustedes han visto, ¿no? El derrame pleural o pericárdico, ya que nos puntúa 5, o la pericarditis aguda, que nos puntúa 6. ¿Ya? No se olviden, de estos dos se escoge uno solo para puntaje. En relación a los hematológicos, leucopenia 3 puntos, trombocitopenia 4 puntos y anemia hemolítica o hemólisis autoinmune 4 puntos. Fíjense cómo la trombocitopenia, que seguramente es autoinmune, pues pesa igual que la anemia
Ya, ¿se acuerda que les hablaba de mi paciente, ¿no? Que había tenido un PTI con una anemia hemolítica, pues un Evans. Entonces, en relación al compromiso renal, el compromiso renal, si yo tengo una proteinúria más de 0.5 gramos en orina 24 horas, 4 puntos, ¿ya? Hemos dicho que si yo tengo una proteinuria, pues tengo que biopsiar. Ahora sí, de repente va a haber más interés en biopsiar a nuestros pacientes. Obviamente que tengan compromiso renal. ¿Ya por qué? Porque yo voy a tener de repente hasta el diagnóstico con una biopsia. No necesito el resto. ¿Ya? Una biopsia renal de clase 3 o 4, o sea, una glomerulonefritis proliferativa focal o una membrana proliferativa difusa, pues me va a puntuar 10. Y una clase 2, o sea, mesangial o una membranosa, me va a puntuar 8. ¿Ya? Eso es en cuanto a los criterios clínicos. Ya, fíjense cómo ya no tenemos mucho en cuenta para, como criterio de clasificación a la alopecia, a las úlceras orales, ¿se acuerdan que había, no? Ya, y también tenemos un dominio inmunológico. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que yo tengo que tener pacientes que tengan ANA positivo. Pero sobre esos ANA positivos, a ver, yo puedo tener anticuerpos antifosfolipídicos, cualquiera de los anticuerpos antifosfolipídicos, o sea, anticuerpos anticoagulante lúpico, anticardiolipina o anti-beta 2 glicoproteína 1. Ya le voy a dar 2 puntos. Fíjense cómo el complemento bajo puntúa. Si yo tengo C3 o C4, 3. Y cuando tengo ambos bajos, 4. ¿Ya? Y finalmente, los que nos gustan a nosotros, ¿no? El anti-DNA de doble cadena puntúa 6 y el anti-Smith puntúa 6. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago diagnóstico, cuando yo tengo ANA positivo y de mis criterios clínicos e inmunológicos, o de mis dominios clínicos e inmunológicos, pues yo sumo 10. ¿Ya? Entonces, mayor de 10 más el criterio de entrada. ¿Ya? Es así como actualmente tenemos que hacer el diagnóstico. Y en relación al manejo, ya para terminar, pues el manejo es multidisciplinario. ¿Qué implica multidisciplinario? Que son diferentes especialidades. Si se dan cuenta, el reumatólogo figura ahí aparte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hasta el año pasado yo había puesto internista, nefrólogo, dermatólogo, gastroenterólogo, neurólogo, cardiólogo, hematólogo, psiquiatra, psicólogo, fisiatra. Fisiatra es el médico de medicina física, ¿no? Enfermera, trabajo social, pero me había olvidado del reumatólogo. Un alumno me dice, doctor, ¿y el reumatólogo? No, pues si yo les estoy dando la charla, pues debe ser yo, ¿no? Pero bueno, ahora ya lo he puesto, ¿ya? Inclusive, cuando tratamos de lupus en niños, pues la familia entra, ¿ya? Y acá también debería entrar en el manejo de la familia, un manejo emocional de repente, de apoyo, o inclusive el profesor, cuando se trata de niños, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el niño tiene que, tiene que ¿ya? Este, y en cuanto a las medidas generales en el manejo del lupus, primero, medidas generales, ¿no es cierto? Ya hemos visto. ¿Cuáles son las medidas generales? De repente, explicarle al paciente sobre su enfermedad, tratar de darle ánimos, levantarlo anímicamente, evitar estrés, ¿ya? Que coma bien, de repente mejorarle la dieta en relación a sus compromisos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos pacientes agarran y se echan al abandono, no quieren comer nada porque piensan que todo les va a hacer daño. Evitar eso, obviamente, aparte que ya son pacientes estresados, pero si tienen compromiso neurológico, ¿ya? Tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares, que bajen de peso o mejoren su dieta y evitar la exposición al sol, ¿ya? O usar cremas protectoras, ¿ya? Eso es un manejo general del paciente, pero si yo evito si yo tengo que evitar la exposición al sol y usar se va a ir al tacho. Entonces lo voy a suplementar con vitamina D, con calcio, de repente, ya, no nos olvidemos de que estos pacientes utilizan corticoides, voy a tener que darle bifosfonatos si es que así lo requieren, por lo tanto voy a tener que actuar en una dieta equilibrada, no nos olvidemos de eso, ¿ya? A nosotros no nos enseñan dieta, tenemos que aprenderla en el camino, lo propio a ustedes, entonces
Ahora, pues, por suerte hay un grupo que nos va a ayudar a entender la dieta en este tipo de pacientes, pues seguramente, ¿no? Nos va a decir que nuestros pacientes coman pescado, omegas, y que eviten de repente algunos alimentos, ¿ya? Y acá viene lo que nos gusta a todos, ¿no? El manejo farmacológico. Fíjense cómo el manejo farmacológico depende de cada manifestación que yo pueda tener. Si yo tengo artromialgias, astenia, artritis leve, serositis leve o lesiones cutáneas leves, pues voy a utilizar antiinflamatorios, ¿ya? Podría utilizar prednisona o corticoides a dosis bajas y dependiendo del grado del caso, pues la hidroxicloroquina en estos pacientes, ¿ya? Si por ahí tengo una artritis persistente, puedo utilizar prednisona más metotrexate. Ah, ya, entonces un tratamiento similar a la artritis reumatoide, ¿no es cierto? Cuando yo tengo artritis persistente. Vamos a ver que tengo otra lámina en donde puedo utilizar también algunos biológicos en artritis persistente. En el lupus discoide, pues, y la hidroxicloroquina. Ah, entonces la hidroxicloroquina es no solo para las manifestaciones generales, sino también para el compromiso cutáneo importante, ¿no? No solo para las lesiones cutáneas leves, ¿ya? También puedo utilizar corticoides tópicos, o también puedo utilizar prednisona o azatioprina sistémicos. Cuando tengo nefropatía lúpica o algún compromiso orgánico importante, ya sea pulmonar, sistema nervioso, cardíaco, pues yo voy a tener que de repente echar mano a los corticoides. ¿Y qué utilizo? Pues soy agresivo ahí, ¿no? Algún docente una vez nos decía, o sea, para la paciente que tiene una neumonía, yo le entro con todo, ¿no? Mero banco, todo. ¿Para qué? Para matar al virus, o a la bacteria, perdón. En cambio, unos pacientes que tienen lupus, o sea, que mi sistema inmunológico, antes éramos tibiones, ¿no? Ya prednisona 30 miligramitos o 60 miligramos, así, ¿no? Con miedo. No, tenemos que ser muchas veces agresivos y para eso tenemos nosotros los pulsos de metilprednisolona, ¿ya? Que generalmente damos 1 gramo cada día por 3 días. ¿Ya? Para nefritis lúpica, pues ha demostrado ser bueno un pulso de metilprednisolona cada día por 3 días, o inclusive podemos extenderlos a 4 o 5 días, depende de lo que necesiten. Y actualmente hay la tendencia de repente no poner mensual, sino cada 15 días, cada semana, ¿no? Estos pulsos hasta que ese riñón pues se recupere y mejore, y utilizar ya como ahorrador de corticoide la ciclofosfamida. ¿Ya? Para la ciclofosfamida, muchos esquemas, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo 1 gramo metro cuadrado de superficie, otros utilizan 1 gramo, dosis estándar, otros utilizan punto 750 u 850, ¿ya? Yo utilizo 2 años, 6 meses seguidos y después cada 2 meses o 3 meses, dependiendo de cómo vean los exámenes de control. Otros utilizan 6 meses y de ahí pasan a mantenimiento, y otros utilizan, por ejemplo, la ciclofosfamida cada 15 días a menos dosis. O sea, actualmente, como les digo, hay diferentes opciones de tratamiento, ¿ya? También de manera primaria yo puedo usar micofenolato, especialmente en los casos donde haya proteinuria. El micofenolato ha demostrado disminuir la proteinuria en estos pacientes. Entonces, una vez que yo he cumplido con mi objetivo en más o menos 6 meses de frenar la enfermedad, pues voy a entrar a una fase de mantenimiento. Y el mantenimiento lo puedo hacer con este mismo micofenolato, ¿ya? La dosis del micofenolato, 2 a 3 gramos al día, ¿ya? Vienen pastillas de 500 miligramos, le voy a dar 2 tabletas cada 12 horas, ¿ya? O 3 tabletas cada 12 horas antes de los alimentos, ¿ya? Para que el alimento no interfiera con la absorción del micofenolato, ¿ya? Y después, cuando ya el paciente esté mejor de repente, pues se supone que le doy micofenolato gramos, después ya le voy a bajar a 1,5 y después le puedo bajar a 1, ¿no? Perdón, a 1 gramo, después a 500, ¿ya? Entonces ya depende de cómo vaya nuestra evolución, o azatioprina. Ya la azatioprina 50 miligramos, cada 12 horas o inclusive cada 8 horas. ¿Ya? 100 a 150, suficiente, no más tampoco por los efectos colaterales. Cuando tengo citopenias severas, puedo utilizar corticoides,
¿ya? Inmunosupresores, inmunoglobulinas, y si es que por ahí no tengo, pues puedo echar mano a rituximab. Aparte también se puede utilizar danazol, por ejemplo, ¿ya? Y cuando tengo la presencia de anticoagulante lúpico o síndrome antifosfolipídico por ahí o sospecha, pues si no hay episodios de trombosis ni abortos, le doy solamente aspirina, pues, ¿ya? Si no está embarazada y tengo antecedentes de trombosis, anticoagulantes orales, ¿ya? Warfarina, por ejemplo, ¿ya? Y si tengo pacientes con anticoagulante lúpico positivo, están embarazadas y tienen historia de trombosis o abortos previos, aspirina y heparinas de bajo peso molecular, ¿ya? Y finalmente las nuevas terapias, ¿no? El belimumab, por ejemplo, ¿ya? El belimumab, ya que son un anticuerpo contra el factor de supervivencia del linfocito B circulante, el BLIS, ¿ya? ¿Y en qué casos utilizamos? En el lupus activo, con manifestaciones no graves, articulares, musculares, trombocitopenia, o sea, puede ser un tratamiento de primera línea, ¿ya? Pero para estas manifestaciones. El rituximab, ya hemos dicho, ¿no? Es un anti-CD20, ¿ya? Y lo que causa es depresión de los linfocitos B y se utiliza en casos refractarios de cualquier manifestación lúpica, especialmente la manifestación hematológica. Y el anti-TNF alfa, el abatacept y el tocilizumab, en lupus casi no se utilizan los tres. Se los he puesto solamente por información, porque en los artículos que he colgado, pues están, por eso que ya no debería haberlos puesto, pero se los he puesto solo para conocimiento. Y en algunos casos se utiliza pues para la artritis en los tratamientos, ¿ya? Que no hayan respondido bien al tratamiento. Y acá les tengo una frase de Manos Unidas por el Lupus que encontré ya hace 2 años, si no me equivoco, y siempre se las leo. Valiente, valiente es alguien valiente es aquel que se le inflaman las articulaciones sintiendo mucho dolor, pero sigue en pie dando la pelea. Es al que se le cae el cabello, pero está convencido de que le volverá a crecer. Al que en su boca le salen úlceras, pero esto no impide de que de ella también salgan palabras y besos de amor. Es el que amanece cansado, sin alientos, pero ve en su familia y se da cuenta que existen personas por las que vale la pena seguir luchando. Valiente es una persona que tiene lupus y sigue adelante. Entonces, lo importante para nosotros es que con lo que tengamos nosotros pongamos sospechar, tener o diagnosticar esta enfermedad para hacer un tratamiento temprano, para hacer un tratamiento agresivo, para hacer un tratamiento que al final sea beneficioso para la paciente y pues le dé años de una buena calidad de vida. ¿Ya? Bueno, entonces, eso es todo en relación a la clase. Voy a corregir algunos errores que por aquí he visto, ¿ya? Y se los mando y lo voy a pasar y lo voy a colgar para que estudien, ¿ya? Ya les he colgado ya les he puesto en la plataforma, en el aula virtual, algunos temas y quisiera que por favor los compañeros que han expuesto algunos temas los compartan con sus compañeros para que puedan leerlos y de repente de ahí también sacar algunas preguntas, ¿ya? Entonces, bueno, creo que tienen ustedes su examen, eso es todo y que les vaya muy bien. ¿Alguna pregunta tal vez? Doctor, disculpe, normalmente ¿en cuánto tiempo suele tardar en aparecer lo que es la fascia sin ala de mariposas para el lupus? ¿Y cuál es el principal signo o síntoma por el cual acude una persona a un consultorio cuando puede tener lupus, doctor? Mira, en relación al compromiso cutáneo es variado, ya es variado. Hay personas que solo pueden tener alas de mariposa o lupus discoide netamente a la piel y ya. Pero sin embargo, nosotros, generalmente son síntomas de aparición insidiosa, eso sí. Ahora, en relación a las visitas a consultorio, dependiendo. A ver, si a mí me duele el estómago, yo no voy a ir al reumatólogo.
¿O a dónde irías tú si te duele el estómago? O si alguien te dice, ¿sabes qué te has vuelto amarillo? Mira, tienes una hepatitis. No vas a ir al reumatólogo de primera línea, ¿no? Entonces, eso ya depende del paciente, ¿ya? Y depende de la manifestación clínica. Son enfermedades multisistémicas. Si yo tengo si yo tengo un sangrado, ¿dónde voy a ir? A la posta, ¿verdad? Voy a ir a la posta. El de la posta, ¿dónde me va a mandar? El de la posta me va a mandar probablemente al hematólogo. Ya, salvo que ustedes que trabajan en puestos de salud le pidan un hemograma y digan, pucha, no, este paciente puede tener lupus, mejor lo mando directo al reumatólogo. Pero no, muchas veces lo mandamos al hematólogo y el hematólogo ya pues le hace un aspirado de médula o le hace un hemograma y le dice, sí, pues tienes un BTI. ¿Ya? Gracias a Dios, muchos hematólogos además o muchos colegas además piensan en lupus y ya progresan en los estudios. Ya les piden, por ejemplo, como en el caso de ese muchacho que les comenté, en mi hospital hicieron bien, yo no puedo quejarme, ¿no? O sea, no puedo decir, sí, este paciente era lupus, no se dieron cuenta, no, imposible. ¿Por qué? Porque le pidieron ANA, complemento, y todo estaba normal. Ya les pidieron muchas cosas y estaban normales. ¿Qué implica eso? De que muchas veces a la primera no positiviza. Ya cuando yo le he pedido, 2 o 3 meses después, recién ha tenido positividad. Viceversa, hay estudios que dicen que algunos anticuerpos pueden aparecer antes. Algunos autoanticuerpos pueden aparecer antes de la enfermedad. Se ha detectado que aparecen hasta un año, 2 meses antes de que aparezca la enfermedad en algunos casos. Ya, entonces, todo depende de las manifestaciones. Ahora, ustedes han visto la frecuencia de las manifestaciones, ¿no? Los síntomas constitucionales, la fiebre, son, creo que, uno de los más frecuentes, y de ahí le siguen las articulares. Ah, ya, pues entonces, las articulares generalmente vienen donde nosotros, y si vienen con poliartritis, nosotros les pedimos todos sus exámenes, ¿ya? Y en el hemograma y en la velocidad de sedimentación y todo, nos damos cuenta si que ese paciente puede o no progresar a LES o no. ¿Ya? Ahora, ideal que a todos les pidamos ANA, ¿no? Pero bueno, son exámenes que no los tenemos, no son fácilmente accesibles, por lo tanto, con lo poco que tenemos, con el examen de orina, con el TGO-TGP, con el perfil renal y el hemograma, pues tenemos que hacer y ampliar nuestros diagnósticos si así fuera necesario. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, hasta la próxima semana. Que les vaya muy bien esta tarde en su examen y estudien también para el examen de reumatología. Ya, que tengan una buena tarde y